¿Ya la tienen a la vista? Sí, perfecto. Ok. Pues muchas gracias por acompañarnos. Le agradezco a Belén que nos apoye con este tema muy interesante que pues está próximo a tener algunas fechas de vencimiento. Pues, nuevamente, muchas gracias, Belén, y pues adelante, el foro es tuyo. Buenos días, muchas gracias, Héctor, por la invitación. Bueno, el día de hoy comentaba con Héctor que dentro de las actualidades fiscales, pues está una nueva obligación que tenemos todas las empresas, ¿sí? Respecto a la estructura accionaria de estas, y me voy a permitir, en primera instancia, pues hacer una recapitulación de qué antecedente tiene, digamos, esta obligación, para poder entender un poquito el por qué la autoridad fiscal pues le está solicitando, ¿no? El día de hoy, o bueno, hasta el 2019 prácticamente, ¿con qué información ya contaba el SAT, no? En primera instancia, bueno, todas las personas morales tienen la obligación de inscribirse ante el RFC y dentro del cuestionario que solicita el SAT, aparte de detallar la actividad a la que se va a dedicar la empresa, domicilio, representante legal, también viene un apartado dentro de ese cuestionario respecto de quiénes son los socios o accionistas. Entonces, se asume que cuando las personas morales hicieron la inscripción, al menos a lo mejor en los últimos 10, 15 años, hay que recordar que si son las empresas mucho más viejas, muchos de los trámites incluso eran en papel y dentro de los formatos que existían en papel, pues bueno, esta información no se requería, ¿no? En segunda instancia, ya tiene pues muchos años, para aquellas empresas cuyos accionistas son extranjeros, con la finalidad de que esos accionistas extranjeros no se inscriban ante el RFC o no tengan esa obligación o la den más bien por cumplida. Bueno, el artículo 27 establece la opción de que se presenten los datos de estos socios o accionistas extranjeros a más tardar al 31 de marzo de cada año, ¿sí? Anteriormente se hacía mediante un escrito libre, ya tendrá unos 6, 8 años que existe el formato 96 y que, bueno, todas las empresas extranjeras tienen que estar presentando esta información año con año. Adicionalmente, bueno, ya bajo casos especiales, si la empresa participó de una venta de acciones donde el grupo haya solicitado que la venta se hiciera al costo fiscal por ser una reestructuración, bueno, también queda ahí abierta una obligación perpetua de estar presentando también a más tardar en el mes de marzo quiénes son los accionistas actuales, incluso indirectamente, y se presenta, te piden incluso hasta apostillados, muchas veces cuando son extranjeros, un informe por parte del secretario del consejo, ¿no? También la declaración informativa de operaciones relevantes hace una mención en relación con estar informando lo que son las reestructuras, ¿no? Que ahí también, pues no es tan claro cuándo realmente tú estás llevando a cabo una reestructura, al menos para la declaración informativa. En el caso anterior, para poder aplicar esa venta a costo fiscal, se tuvo incluso que tener una autorización por parte del SAT. Ahora, en cuanto a tendencias de fiscalización, bueno, pues desde hace algunos años, ya por ejemplo, lo que son los avisos de fusión, escisión, ahora recientemente tendrá un par de años, el artículo 69b bis, que habla de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estos casos dentro de las empresas, también la autoridad pide que se identifiquen quiénes son los socios, accionistas e incluso el cumplimiento de ciertos requisitos, ¿no? Adicionalmente, en materia de precios de transferencia, que pasado debimos de haber estado cumpliendo en algunos casos, si es que estamos obligados a ello, con la famosa declaración informativa maestra, la local y país por país,
Y dentro de esta información, también uno de los puntos que exige la autoridad es compartir el organigrama o la estructura accionaria completa del grupo, incluso a nivel mundial, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de aquellas empresas que se dictaminan para efectos fiscales, que todavía presentan de forma optativa el dictamen fiscal, o bien aquellas que no optan por hacerlo, pero que entonces están obligadas a presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal, que son pues prácticamente aquellas que conocemos como grandes contribuyentes, o en el caso también pudiera ser que hagamos pagos al extranjero, estaríamos obligados a presentar algunos de los anexos de esa DICIF, como la conocemos, también por el dictamen de venta de acciones. Dentro de estos documentos también se solicita información respecto de los socios accionistas que se tuvieron durante el último año, ¿no? O el ejercicio a dictaminarse. Y bueno, adicionalmente en el caso de personas físicas nacionales, mexicanas, pues ellas tienen la obligación de inscribirse ante el RFC y manifestar de qué empresas son socios o accionistas, ¿no? Entonces, bueno, esta es toda la información que, digamos, hasta 2019 contaba la autoridad. Sin embargo, ¿sí? Dentro de esos sujetos a informar a la autoridad, bueno, tenemos que, en primera instancia, todas las personas morales, ¿sí? Están obligadas a dar esa información en su constitución, ¿no? En el caso de que los socios sean personas morales, ¿sí? Y que sean extranjeros, bueno, teníamos la obligación de informarlo anualmente conforme al artículo 27, ¿sí? Y en el caso de las nacionales, solo por aquellos que tengan ingresos mayores a 100 millones de pesos para poder optar por el dictamen fiscal o en su defecto que sean grandes contribuyentes, ¿no? Y en el caso de las nacionales, si tuvimos alguna reestructuración por la cual se haya obtenido una autorización para poder aplicar costo fiscal en la venta de acciones. Y pues las personas físicas, ¿sí? Que adicionalmente del tema de la inscripción al RFC, también se le puede estar dando esta información al SAT a través de los dictámenes por venta de acciones si se optó por hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, con este cuadro, pues podemos observar que realmente la autoridad no tiene acceso o no tenía hasta 2019, ahora sí que la fotografía completa, ¿no? Porque aquí, ¿qué nos faltaría? Por ejemplo, en el caso de las extranjeras, tiene a todas las extranjeras, todos los socios extranjeros. En el caso de socios nacionales, ¿sí? Pues solamente si han participado en reestructuraciones o aquellos que son arriba de 100 millones de pesos, ¿no? De ingresos. Entonces, quedan abajo todas las empresas que tienen menos de 100 millones de pesos de ingresos y por los cuales, pues, la autoridad tenía ahí un vacío, ¿no? Una laguna y, pues, si las empresas, ¿sí? No hacían ninguna reestructuración, pues no están obligadas simplemente a estarles informando al SAT, ¿no? Entonces, por eso nace esta nueva obligación, ¿sí? Y que nace de una forma muy velada porque no se platicó en pláticas de reformas que estuvimos participando y todo. Sí se observó que el artículo 27 del Código Fiscal sufrió una reestructura. De hecho, el día de hoy, ya para 2020, esa reestructura se divide en varios apartados, ¿sí? Hay que recordar que ese artículo 27 contiene toda la obligación de inscripción, avisos, etcétera, ante el RFC, ¿no? Entonces, al día de hoy, pues lo podemos encontrar a partir de 2020 con esta clasificación, ¿no? El apartado A nos habla de los sujetos, el apartado B del catálogo de obligaciones, hay un apartado C de las facultades de la autoridad fiscal y un apartado D que nos habla de los casos especiales. Entonces, dentro del apartado B se publica una fracción sexta, que esta es la novedad. Normalmente todo lo demás y el contenido del artículo 27 solo sufrió un reacomodo, ¿sí? Sin embargo, esta fracción sexta nos habla de la obligación, dentro de ese catálogo de obligaciones, de presentar
aviso de nombre y RFC de los socios o accionistas cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos, ¿sí? Entonces, aquí es donde nace esta nueva obligación, ¿sí? Entonces, ahora, cada vez que tengamos una incorporación, ¿sí? O una exclusión de un socio, ¿sí? Por la razón que sea, tendríamos que estarlo informando al SAT. El cumplimiento, bueno, se publicó la regla 2419 en la resolución miscelánea fiscal para 2020 y ahí nos especifica que se debe de hacer la presentación ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente. Se publicó también asimismo en el anexo 1A de la resolución miscelánea que contiene todas las fichas de trámites, ¿sí? El numeral 295 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y el aviso se hace mediante una aclaración ante mi portal y se debe de recabar la resolución. Hay que esperar 7 días hábiles después de que se presenta, volver a ingresar a mi portal y rastrear el folio inicial que nos dieron para ver si ya se tiene aceptado, digamos, el aviso, ¿no? ¿Cuándo tenemos que hacer este aviso? Lo tenemos que hacer dentro de los 30 días posteriores a que se dio ese cambio de los socios o accionistas, ¿no? O sea, puede ser en cualquier momento. Si tenemos 2 o 3 movimientos en el año, bueno, tendremos que estar presentando 2 o 3 avisos durante el ejercicio fiscal, ¿no? Y se debe de incluir el documento protocolizado. Y esta es una disposición general. Sin embargo, sí llama la atención porque no necesariamente todos los aumentos o disminuciones de capital estamos obligados a que quede asentado en un documento protocolizado. Así lo señala el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el caso de que sean incrementos o disminuciones del capital variable, ¿sí? Si se cumple con la obligación de llevar los libros sociales de la empresa en orden y se tienen las asambleas dentro del libro, no es necesario que esa acta esté protocolizada, ¿sí? Entonces, en esta parte, sí pareciera que el criterio de la autoridad es que todos los documentos deban de estar protocolizados, pero desde el punto de vista legal no debe de ser así y tampoco existe una obligación de carácter fiscal que nos diga que todos los documentos debieran de estar protocolizados. Ahora hay una facilidad que también fue publicada a través del artículo 46 transitorio de la resolución miscelánea, donde se establece que por única vez, si no se tiene la información actualizada, se va a hacer la presentación a más tardar el 30 de junio. O sea, la semana siguiente estaría venciendo este plazo, ¿sí? Y tendríamos que estar verificando si esa información está actualizada ante el RFC o no. Ahora, al ser una obligación en materia fiscal y relativa a un aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes, se prevé una multa que está contenida en estos artículos, pero es importante señalar que aplica la espontaneidad, es decir, la multa no nos va a aplicar siempre y cuando, sí, aunque vayamos a presentar el aviso fuera de plazo, se presenta sin que la autoridad no lo haya requerido, ¿no? Y la multa va de 4,200 a 8,390. No sé si hasta aquí hay preguntas, ¿alguien nos quiera compartir algo? No es momento, pero yo sí tengo una. Ajá. Tú dices entonces que lo que haya pasado es como que un poquito retractiva esta norma, ¿o no la lees así? Pareciera que sí, porque te habla, y me voy a regresar un poquito, te habla que por única vez, si no tienes actualizada la información, tienes que acudir el 30 de junio a presentar la actualización, ¿no? Entonces, en un principio hablábamos de, oye,
Pues las empresas nuevas, a lo mejor de 10, 15 años para acá, cuando se dieron de alta ante el RFC, el cuestionario te pide quiénes son tus socios o accionistas. Pero si estamos hablando de empresas con mayor antigüedad, esa información nunca te la requerían. Entonces, seguramente esas empresas no tienen información actualizada. Y eso partiendo de la base de que tus socios que constituyeron la sociedad sean los mismos al día de hoy. ¿Sí? Porque si hubo algún movimiento accionario, entonces ese tampoco tenía solo la obligación de haberlo informado anteriormente. ¿Sí? Sí, Entonces, porque parecería entonces que esta obligación que es nueva para 2020, pues va a aplicar para cualquier otro cambio que hayas hecho en el pasado. Pareciera ser que es la intención de la autoridad. Tan es así que nos está dando un plazo adicional, ¿no? exactamente. Sí, y lo más grave, Héctor, es que, ¿qué pasa el día de hoy? Que si yo quiero ingresar a la página del SAT y decir, oye, pues voy a verificar si mi información está actualizada o no, hay una imposibilidad práctica para hacerlo, ¿sí? Porque tú entras y, por ejemplo, si tú quieres actualizar tu situación ante el RFC, te despliega como tal un cuestionario, pero ese cuestionario no está ni siquiera prellenado. O sea, tú entras y tú, a lo mejor tú tenías dada de alta una actividad, vamos a suponer, de manufactura de piezas de la industria de la curtiduría, ¿no? Entonces entras y no está eso marcado. Empiezas el cuestionario de cero, ¿sí? Y entonces ya tú lo tienes que poner a industria y manufactura y ya ir detallando la actividad. Igual pasa cuando llegas al apartado de los accionistas. Entonces, no tienes realmente una forma de verificar cuál es la información que tiene el SAT, ¿sí? Tenías que haber, incluso en la inscripción, cuando tú haces el cuestionario por primera vez, tú lo vas llenando y al final te pone enviar, firmas, se va y te da un acuse. Pero dentro de ese acuse no te da toda la información, ¿sí? Incluso cuando tú descargas la constancia de situación fiscal, pues trae el nombre, trae el RFC, trae el domicilio fiscal, ¿sí? Pero, por ejemplo, tú ahí no puedes ver quién quedó como representante, ni tampoco puedes ver los accionistas. Entonces, para cerciorarte, incluso si desde la inscripción se manifestó o no correctamente, lo que tenías que haber hecho era ir imprimiendo cada una de las pantallas para quedarte con ese soporte, ¿no? Entonces, pareciera incluso que, pues ante esa imposibilidad de saber qué se hizo en el pasado, pues lo conservador sería, para dar cumplimiento a esta obligación, pues presentarlo, ¿no? Ok, y ya revisé y no hay transitorio sobre este artículo en la reforma. No, no hay. Sí, nada más salió este transitorio en la resolución miscelánea. Y hay que recordar que cuando salió publicada la reforma y la miscelánea, pues los plazos son muy cortos, porque incluso este transitorio de la resolución miscelánea viene de inicio, no es que se haya incorporado en una resolución de modificaciones posterior, viene de inicio. Entonces, sí es una aplicación o una norma de aplicación retroactiva, y lo que quiere el SAT es pues llenar ese vacío, ¿no? De toda la información que no tenía el día de hoy. Entonces, concretamente, tu recomendación, bueno, ahí está, recomendaciones, pues mandar la información, supongo, ¿no? O sea, actualizarla. Ah, ok. Exacto, o sea, lo que decía, oye, pues lo primero sería verificar si han existido movimientos en la tenencia accionaria desde la inscripción ante el RFC, ¿no? Eso sería como lo primero. Confirmar la información que tiene el SAT, que te digo, está muy complicado a menos que tú hayas sido muy diligente, hubieras impreso las pantallas y decir, mira, aquí tengo la pantalla y cuando dimos de alta al RFC o incluso presenté, no sé, una actualización de actividad y en el cuestionario pues llené correctamente todos los accionistas, pues sería la única forma de confirmar esta información, ¿no? Presentar el aviso de actualización a más tardar el 30 de junio y considerar la presentación de avisos de actualización ante cualquier modificación que tengamos de aquí en adelante, ¿no? ¿Y esos 30 días siguientes son hábiles? No, en cuanto a lo que es avisos ante el RFC, el 27 y el reglamento de código,
nos habla de prácticamente cuentas un mes. No son Ok. hábiles. Es dentro del mes siguiente. Ok, gracias. ¿Sí? Que ahí tenemos también, pues, un tema de los días, ¿no? Porque además nos solicita el documento protocolizado. Oye, ¿cuántos días tardo en el tema con el notario? Y a los cuántos días me va a llegar, siquiera el acta firmada, ¿no? Entonces, ahí con los días. Sin embargo, pues bueno, veíamos en el tema de la multa que si la presentación la haces de forma espontánea, aunque sea fuera de plazo, pues no pasaría nada, ¿no? Ok, ok, gracias. Entonces, pues sí, prácticamente con esto estamos terminando. No sé si tengan alguna pregunta o inquietud adicional. Si es algo que nos agarra un poco desprevenidos, porque incluso les comento, no fue dentro de las reformas de lo más importante. Sin embargo, bueno, es una obligación que tenemos que vigilar su cumplimiento de aquí en adelante. Belén, buen día. Alejandro Hola, Altamirán. hola, ¿qué tal? Nada más una pregunta. Entiendo Sí. que si bien es cierto, ahorita el SAT obviamente quiere realizar la actualización de toda la información de todos los contribuyentes, quiero pensar que aunque no hubiera realizado alguna modificación, tendría la obligación de, por así decirlo, de actualizar los datos y de hacer el registro, ¿es correcto? Así es, sí, porque comentaba Alejandro que precisamente estamos, a como esté el sistema del SAT, ¿sí? Y a lo mejor incluso podemos pensar que si nos ubicamos en el cuadrito donde veíamos los sujetos, podamos ser una de las empresas que año con año vamos actualizando esta información. Pero lo que hemos visto en la práctica es que la mayoría de las veces el sistema del SAT todavía no llega a tener una intercomunicación, ¿sí? De calidad. Entonces tú pudieras decir, oye, pues yo ya lo actualicé allá, pero no fue mediante este formato. Y aparte, es un formato donde tú mediante un escrito libre lo que vas a poner es RFC y nombre. No vas a poner otra cosa y lo vas a teclear. Todavía no está lista, digamos, una aplicación que pudiera hacer que el SAT pueda manejar de forma más amigable la información o de forma automatizada, ¿no? Pero sí, la recomendación es que lo hagamos con todos. Correcto. Entonces tendríamos que apoyar de nuestros contadores para que pudieran hacer ese registro, actualización y pudiera mandar la información. Como tú dices, a lo mejor lo hacemos el día 30 y esperamos los 7 días pues, para que nos entreguen el aviso de cumplimiento, ¿no? Exactamente. Correcto. Muchas gracias. No, pues de qué. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o acotación. Pues no, parece que no. No, pues queda muy clara la obligación y la necesidad que tenemos de actuar en este punto, ¿no? Como siempre, pues sí, sorprende que la autoridad pide requisitos muy concretos, ¿no? Y adicionalmente que tienes que evaluar qué tanto tienes que corregir hacia el pasado, ¿no? Y Sí, bueno, no corregir, bastaría enviar. con ver tu último cuadro de posición accionaria e informar ese. No importa si a lo mejor han ido y venido 20 socios, por Claro, decirte, ¿sí? claro. Bastaría Ah, ok. con eso para que no llegue como el agobio ahorita de, ay, tenemos que hacer, no. Bastaría con el último y presentar el último, ¿no? Sí lo que temo, porque realmente no tengo así como clientes que ya hayan ido a hacer la presentación, que ya hayan pasado los 7 días, pero sí lo que pudiera cuestionar la autoridad es, oye, no me estás mandando el documento protocolizado. Y bueno, tendremos que dar las explicaciones pertinentes en ese sentido de que pues conforme a Ley General de Sociedades Mercantiles u otra ley particular, no estamos obligados a protocolizarlo, ¿no? ¿Sí? No sé si ahí Ok, como gracias. abogado Héctor o alguien más nos pueda compartir. No, pues mi apreciación es que pues, la autoridad está poniendo como un requisito en un trámite algo que las sociedades no están obligadas, pues ya está como requisito, ¿no? No lo puedes, la norma está teniendo vigencia. ¿Qué ha dicho los tribunales en materia de resolución miscelánea? Pues la norma tiene vigencia y si te pone una obligación más allá de la ley, pues tú no eres un juez como para debatirla, ¿no? Tú no tienes esa facultad, entonces pues tienes que obedecerla hasta en tanto no combatas, ¿sí? Es decir, una persona dice, pues yo no lo tengo así,
lo voy a subir sin protocolizar. La autoridad no lo autoriza y ahí generas un acto, pero en realidad, pues ahí está poniendo una posición técnica que de mi perspectiva es errónea, pero te forza a provocar una situación de litigio, ¿no? Ok. Sí, entonces, pues para evaluar y estar preparados ante eso, ¿no? Digo, sí, obviamente muchas empresas optarán por decir, oye, pues si no, la ley no me obliga, o no me obligaba hasta ahora, ¿no? A que sea protocolizada, pues no voy a estar destinando un recurso en pagar un honorario al notario para que se protocolice, ¿no? Y digo, es válido, pero pues sí, el día de hoy entramos a este tema y habrá que esperar el actuar de la autoridad para saber cómo enfrentarlo, ¿no? Sí, gracias. Bueno, como si no hay alguna otra pregunta, pues como siempre, agradecerles que se hayan conectado. Ya están recibiendo invitaciones de otras pláticas confirmadas. Israel nos dice muchas gracias, felicitaciones por el tema. No, pues al contrario, muchas gracias, Belén. Pues un abrazo. Los vemos el siguiente miércoles para que nos puedan acompañar. Gracias a todos. Gracias, Belén. A todos. Que tengan buen día. Gracias.